vamos a dar paso a Carlos Cárdenas Blesa, una persona que ha decidido dar un paso adelante y bueno, pues dar la cara, una persona joven, que le tenemos que agradecer que se haya comprometido con nuestra formación, a formar parte de la candidatura. Él es graduado en Historia y doctorado en Historia Contemporánea, máster del profesorado, máster en Historia de la Europa Contemporánea y premio extraordinario fin de máster. Tiene publicaciones propias y ha participado en varios congresos y actualmente da clases particulares. También para nosotros es un honor contar con personas jóvenes y comprometidas como él. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Se me oye? Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta noche. Y bueno, yo estoy aquí principalmente porque mi amigo Antonio amablemente me pidió participar en su candidatura. Y la verdad es que al principio, y he de decirlo con sinceridad, yo me sentía muy inseguro diciéndole a Antonio, yo, aunque me guste la política, los dos hemos estudiado historia, pero no me siento capaz a nivel local de aportar. Y bueno, él, que evidentemente todos los que le conocéis sabéis qué tipo de labia y carisma tiene, pues empezamos a hablar y rápidamente surgieron muchísimas propuestas, cosas que yo siempre tenía en la mente, pero no solo yo, sino que estoy seguro de que la mayoría de los jóvenes de Alhama hemos tenido alguna vez en la mente, y que bueno, he pensado, bien, ¿por qué no? Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque el problema de Alhama es que se puede encarar con ilusión, pero también con una fuerte tristeza. Y en mi opinión, creo que el hecho de entrar con tristeza hacia intentar arreglar tu pueblo es un problema. Pero esa tristeza parte del hecho de que desde fuera, sobre todo, la gente siempre te dice que Alhama, aunque tiene algo especial, es un pueblo que en cierta medida tiene algunas cosas que resultan extrañas para otra gente. Eso desde dentro también lo vemos. Yo principalmente me voy a referir a elementos de tipo cultural, pero todo está entroncado y después Antonio hablará también de otros espacios de tipo económico, de otras actividades en Alhama, pero básicamente tienen que ver con la falta de vitalidad que parece que tiene Alhama frente a lo que Alhama podría dar, y nos han contado nuestros padres que en el pasado Alhama daba. Eso a mí, que tampoco tenía un conocimiento tremendo de política local, me iba a preguntarme cómo puede ser que Alhama, y conforme me daban datos económicos que yo no tenía tan controlados, como que Alhama no tiene un problema precisamente de bancarrota, de ruina, cómo puede ser que estemos faltos, no ya de infraestructuras, sino de, digamos, una mentalidad de pueblo que a nivel territorial sea capaz de generar lazos entre nosotros. Yo, evidentemente, desde el punto de vista de la juventud, es de donde he visto pues, los mayores problemas que pueda haber en el municipio, problemas que no vengo a hacer un totum revolutum de todas las cosas que no tienen que ver con Alhama, con política autonómica, las hemos sufrido todas. Cercanías lo hemos sufrido, aunque no dependa del ayuntamiento. Los transportes, la falta general de ellos también la hemos sufrido. Todos, absolutamente todos los que hemos estudiado en Alhama. Pero a nivel municipal también hay cosas que siempre has visto y dices, ¿por qué no están ahí? Deberían estar y hay posibilidad de que estén, entonces, ¿qué ha faltado? Yo y muchos de los de aquí hemos ido, por ejemplo, a estudiar a la biblioteca, al aula de estudios, que es un aula más o menos del tamaño de este sitio, que, no sé, tiene 2 filas, cabían 30 personas. Un aula de estudio para una población como la que tiene Alhama. Actualmente, como yo desarrollo mi trabajo estando mucho en casa, puesto que estoy en la universidad, tengo que ir a Librilla, al aula de estudios de Librilla, que es un municipio más pequeño que Alhama, con mucho respeto, porque tienen un aula de estudios genial, que es un edificio propio, donde cae muchísima gente, y donde sé que va gente de Alhama, pero también va gente incluso de Sangonera, a estudiar a Librilla. ¿Cómo puede ser que en Alhama sigamos utilizando un aula como la que hay en la biblioteca?
¿por qué no se ha planteado construir un aula de estudio para que los jóvenes puedan estudiar, puesto que hay muchos que lo necesitan porque en sus casas no pueden? El tipo de propuestas que nosotros queremos hacer son pocas en número, pero creemos que no son propuestas que cuesten nada al municipio de Alhama y que incrementarían la calidad de vida y, como digo, también la conexión, la cultura, el patrimonio y la educación, desde lo que humildemente puede hacer un ayuntamiento. Había una cosa que a mí me sorprendió mucho en la biblioteca, que fue que desde hace unos años, no sé exactamente cuántos, se ofertan unas becas para la promoción del estudio. Amigos míos han pedido esas becas. Las becas para la promoción del estudio consistían en abrir y cerrar la puerta del aula de estudios, porque tiene una llave vieja, porque es una puerta vieja de la biblioteca, y dársela a alguien si quería quedarse las 24 horas, o andar con líos, entrar, abrir y cerrar, por, creo que eran 500 euros 2 meses. Había que estar unas más de 20 horas. Yo, más que beca de promoción del estudio, eso lo veo como no utilizar un conserje y poner a un estudiante de conserje. En el caso de Librilla, porque es el ejemplo que más conozco, ese aula utiliza tarjetas electrónicas, de manera que cualquier persona puede entrar y salir las 24 horas, puede utilizar la domótica, enchufar o no el aire acondicionado, las luces o lo que sea. ¿Cómo puede ser que en Alhama no tengamos una cosa tan sencilla como esa y la camuflemos de que además proponemos una beca cultural o educativa cuando no tiene nada que ver? De manera que eso lo uno al hecho de ver, quizás desde el punto de vista histórico, que el patrimonio de Alhama está en cierta medida descuidado. Más que yo, que soy de contemporánea, esto lo han visto también compañeros míos que se dedican a historia antigua, por ejemplo. Tenemos un museo de los baños, pero Alhama no tiene ese potencial de baños que han conseguido tener Archena, por ejemplo, Fortuna. Me refiero a nivel simbólico. No hablo de ningún tipo de obra porque ahí prefiero no meterme. Pero a nivel simbólico, ese potencial no está explotado. Y probablemente no esté explotado por falta de gente que se dedique al patrimonio de Alhama. De esa manera, lo que nosotros nos hemos planteado es ¿por qué no quitamos esa beca, que ya no haría falta si tuviésemos una aula de estudio decente, y ponemos becas para los jóvenes de Alhama que están estudiando, becas bien remuneradas y becas que tengan que ver con el patrimonio y la cultura de Alhama? De manera que con eso se dé una ayuda a los técnicos y también se ayude a reconocer el patrimonio que tiene el municipio. De manera que eso es otra de las propuestas que, como ven, no son disparatados proyectos faraónicos de ningún tipo, son cosas asumibles perfectamente por el Ayuntamiento de Alhama, que ayudarían mucho a los jóvenes, sobre todo aquellos de carreras que necesitan cierto impulso después en el mundo laboral. Junto a eso, también tocamos con otra actividad que se ha producido en los últimos años, que es la del potencial joven. Es una actividad interesante, de verdad, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento, que es que den conferencias ciertos jóvenes de Alhama, pues que en su campo están haciendo estudios interesantes, pues han invitado a médicos, han invitado también a gente de historia. ¿Qué pasa? Que nos parece que como todo ha salido a medio hacer. Es decir, se han hecho conferencias, un ciclo de conferencias y punto. Además, nos ha invitado a la representatividad de lo que son los jóvenes alameños. ¿Por qué no hacer un verdadero potencial para la gente joven que incluya todo tipo de jóvenes, no solamente los que han desarrollado una carrera académica, sino todo tipo? Porque lo que se busca es que puedan hablar del futuro, sobre todo hacia la gente más joven, pero también hacia la gente mayor de Alhama que quiera saber a qué se dedican los alameños, porque muchos de ellos trabajan en Alhama y en el fondo lo que están haciendo también lo hacen por el pueblo. De manera que, dedicado a la juventud, pensamos que se debe revitalizar mucho más. Mi compañero Antonio hablará de otros elementos como la hostelería, que yo también conozco bien, porque tengo familiares trabajando en ella y porque he trabajado en ella. Sabemos perfectamente la situación de Alhama, y porque yo, igual que Antonio, nos hemos ido a otros pueblos a trabajar en ocasiones, y bueno, sabemos las diferencias que hay entre unos y otros. Por no olvidarme tampoco de la gente mayor, el otro día una mujer nos dijo que estaba preparando un café tertulia, que le habían dado una serie de temas que dan expertos, pero que estaban cansadas porque siempre les daban los mismos temas. Suelen ser charlas pues, orientadas pues, a cuestiones de violencia de género u otras cosas que son muy importantes para la gente mayor, pero a la gente mayor no se le deben dar solamente cuestiones técnicas.
cuestiones puntuales. La gente mayor hay que hacerla partícipe de la cultura. Lo que ha contado Inés yo no lo conocía, y yo reconozco que es por falta de haber tenido interacción con gente alama que tiene muchísimos testimonios que contar y que en ocasiones los jóvenes no conocemos para nada. De manera que también se nos ha ocurrido entroncar todo ello con unir a la juventud y a la gente mayor en Alhama. De manera que lo que dijo esa mujer es una propuesta interesante, cafés tertulias, pero ¿por qué no plantean los temas la gente mayor? ¿Por qué no les damos un espacio? ¿Por qué no les animamos a hacer eso durante todo el año? Pasamos también por el Berro y me encontré el centro social del Berro, que yo no lo conocía, fui a abrir la puerta y el centro social del Berro estaba cerrado. Lo único que había en la puerta era un papel donde tenían apuntadas las claves wifi de esa semana en el centro social del Berro. También nos contaron las deficiencias del hecho de que ya ahora mismo no tienen médico en el Berro, pero no voy a tratar ese tema, voy a tratar el tema cultural. ¿Cómo puede ser que Alhama, que es un municipio que tiene relativamente pocas pedanías, esté todo tan desenlazado? Seguramente pregunto a la gente joven y hay mucha gente que no conozca todas las pedanías o todo el territorio que abarca Alhama, que además vamos poco hacia ellas. Esa gente se está quedando sin servicios y lo que está provocando es que Alhama se gentrifique todavía más, es decir, que el pueblo no tenga capacidad de asumir el incremento de población que está teniendo. Eso no solamente requiere una mejora a nivel de servicios, que evidentemente esa es la base, eso requiere también hacer nuestro el patrimonio cultural, reivindicar las festividades y no poner trabas a nadie que quiera animarse y animar al pueblo a hacer cualquier tipo de actividad cultural. Y yo me centro en este tema porque es el que conozco, pero a mí me gustaría que Alhama fuese un pueblo que tuviese más actividad cultural. Estas son unas pocas propuestas que yo planteo para que los jóvenes se sientan a gusto estando en Alhama y que puedan enlazar sus vivencias con lo que tenga que decir la gente mayor y lo que tenga que aportar. Y bueno, yo como he dicho, no soy un gran experto en política local, pero sí he podido vivir ciertas experiencias a lo largo de mi vida sobre cuestiones patrimoniales y culturales, y a mí me gustaría que en Alhama fuesen una realidad, porque verdaderamente me gustaría que conociesen a Alhama más allá de la industria o de la economía. Es importante, pero ya que tenemos esa capacidad, ya que somos un municipio que no tiene precisamente, como digo, una situación de bancarrota o que no tenemos dinero, invirtámoslo en las cuestiones humanas y culturales, porque al final eso es lo más importante. Que Alhama sea una ciudad dormitorio, al final va a repercutir en que Alhama no necesite ni siquiera tener ayuntamiento. Si Alhama se convierte en una pedanía de Murcia, si la gente utiliza Alhama solamente para dormir, pero se va a otros lugares para el ocio y para la cultura, entonces, ¿para qué queremos que Alhama crezca? ¿Para que desaparezca su nombre? Para que al final, bueno, pues se quede como un lugar al que dormir, pero te vas y te olvidas. Dices que eres de Alhama y conocen a Alhama por lo que la conocen. Pues vamos a hacer que conozcan a Alhama por los elementos culturales y patrimoniales que tenemos aquí y vamos a animar a los jóvenes a que apoyen estos proyectos y luchen por ellos. Y bueno, hasta aquí mi intervención y ahora mi compañero Antonio hablará de muchas más cuestiones del municipio y